Buenas, en esta lección y siguiendo con el vídeo anterior, vamos a continuar aprendiendo a modificar, eliminar y administrar los nombres en Excel 2013 y conocer un poco más de los ámbitos en los cuales puedo utilizar estos nombres. Para modificar o eliminar nombres que ya tenemos creados, no podemos utilizar el cuadro de nombres. Para ello, tendremos que utilizar el administrador de nombres que encontramos en la pestaña de fórmulas. Al pulsar sobre este comando, se nos muestra el cuadro de diálogo con todos los nombres que tenemos definidos. En nuestro caso, tenemos definidos dos nombres con los valores del precio de compra y precio de venta del año 2017. Además de los nombres con los que hemos definido esas celdas, nos muestran el valor que contiene la celda. La celda a la que hacemos referencia, si nos fijamos, se muestran con referencias absolutas. También se puede visualizar el ámbito de uso del nombre, si lo podemos utilizar para todas las hojas del libro o solo para la hoja donde creamos este nombre. Y por último, si insertamos algún tipo de comentario o explicación sobre el nombre que hemos definido. Para modificar alguno de los nombres ya definidos, podemos seleccionar el nombre de la lista y pulsar en el botón Modificar. Se nos muestra la ventana para editar el nombre y cambiamos el nombre a Precio Compra 17. La otra opción es hacer doble clic en el nombre a modificar y se nos vuelve a mostrar la ventana para modificar el nombre. Y en esta segunda opción escribimos Precio Venta 17. Si visualizamos las fórmulas que hemos creado anteriormente, veremos que automáticamente se han actualizado con el nuevo nombre, como vemos en el total de compras y en el total de ventas. Si nos hemos equivocado al seleccionar la celda cuando creamos el nombre, nos vamos al administrador de nombre y tenemos varias opciones para poder modificar a qué celda hace referencia. Vemos que en la parte inferior de este cuadro de diálogo tenemos el cuadro se refiere a. Aquí se muestra la ubicación, es decir, la hoja y la celda a la que hace referencia ese nombre. Pulsamos en la flecha que aparece al final de este cuadro y seleccionamos el nuevo valor de la celda, en nuestro caso el valor de la celda D14. Después volvemos a pulsar en el recuadro en la tecla de Enter para volver a la ventana anterior. Y por último debemos pulsar en la casilla que tenemos demarcado delante de este cuadro que almacena el nuevo valor en el nombre. Como podemos ver en el listado de nombres, cambia el valor de la celda a la que hace referencia. Otra opción es elegir el nombre del listado y pulsar en Modificar. Y en la opción se refiere a elegir el nuevo valor de la celda de 15, en nuestro caso, el nuevo precio de venta del 2017. Y por último, pulsar en el botón Aceptar y en el listado de nombres veremos que el valor del precio de venta ha cambiado el valor seleccionado. Ahora seguimos viendo las opciones que se muestran en el administrador de nombres. Una vez generado el nombre, no podremos modificar el ámbito. Por tanto, es un tema que deberíamos tener en cuenta al generar inicialmente este nombre. Por defecto, el ámbito que se muestra es el libro completo, es decir, podremos utilizar el nombre en cualquier hoja del libro. Vamos a comprobarlo con un ejemplo. En la hoja 2 tenemos las ventas realizadas en cada producto por el segundo vendedor. Realizamos las mismas operaciones que en la anterior hoja y multiplicamos las ventas realizadas por el precio de compra. Por lo que multiplicamos las ventas realizadas en cada producto por el nombre Precio Compra 17. Pulsamos en la tecla F3 y seleccionamos este nombre en el cuadro de diálogo. Y por último pulsamos en la tecla de Enter para obtener el resultado y arrastramos hacia abajo para calcular el resto de resultados de la columna. Y realizamos la misma operación con la columna Total Ventas 2017. Multiplicamos las ventas realizadas en cada producto por el nombre Precio Venta 17. Pulsamos en la tecla F3 y seleccionamos este nombre del cuadro de diálogo. Pulsamos en la tecla de Enter para obtener el resultado y arrastramos hacia abajo para calcular el resto de resultados. Y por último, insertamos el formato moneda desde la pestaña de inicio. Como hemos visto en este ejemplo, realiza de forma correcta las operaciones y multiplica por los valores que tiene en la primera hoja y que hemos definido con estos nombres. Siempre que creamos nombres desde el cuadro de nombres, se generan con ámbito de libro, como hemos visto para los nombres Precio Compra 17 y Precio Venta 17, donde hemos podido realizar operaciones en varias hojas del libro. Nosotros ahora vamos a crear un nuevo nombre para la celda Precio Compra 2018 y solo le vamos a dar como ámbito la hoja en la que se encuentra activa. Para generarlo en este ámbito, no podremos crear el nombre desde el cuadro de nombres, sino tendremos que utilizar el administrador de nombres. Pulsamos en el botón nuevo dentro de este cuadro de diálogo y elegimos como nombre el texto Precio Compra 18. En la opción Ámbito seleccionamos la hoja 1.
y en el cuadro se refiere a, seleccionamos la celda del precio de compra 2018, es decir, la celda D11, y pulsamos en el botón de aceptar. Una vez que hemos definido el nombre, vamos a comprobar que este lo podemos utilizar para realizar operaciones en la hoja en la que estamos, pero no en otras hojas del libro. Nos situamos en la celda donde calcular el resultado y multiplicamos las ventas por el nombre que hemos definido. Recordar que podemos escribirlo, obtenerlo del cuadro de diálogo pegar función, que se nos muestra al pulsar en la tecla F3. Ahora realizamos la misma operación, pero en la hoja 2. Seleccionamos las ventas realizadas por el segundo vendedor, escribimos el signo de multiplicar y pulsamos en la tecla F3 para que se muestren los nombres que tenemos definidos. Y como vemos, no nos aparece el nombre que hemos definido en la anterior hoja. Y si lo escribimos directamente en la celda, al pulsar sobre la tecla de Enter, nos da un mensaje de error, ya que no existe ningún nombre definido con ese texto que podamos utilizar en esta hoja. Aunque esto no es del todo correcto, ya que podemos utilizar ese nombre de otra manera. Nos situamos en la operación que hemos creado y borramos el nombre que hemos escrito anteriormente, el de precio compra 18. Una vez que hemos eliminado el nombre, escribimos el nombre de la hoja seguida del signo de exclamación. En nuestro caso, hemos escrito la hoja 1, que es la hoja en la que se encuentra ese nombre que hemos definido, y luego el nombre que teníamos para esa celda. En nuestro caso, precio compra 18. Pulsamos en la tecla de Enter y hacemos doble clic para obtener el resto de resultados. Por último, insertamos el formato moneda desde la pestaña de inicio. Por tanto, si definimos el nombre con ámbito de libro, no debemos más que insertar el nombre que hemos definido, y si lo hemos definido con ámbito de hoja y quisiéramos poder utilizarlo posteriormente, deberemos escribir primero el nombre de la hoja y después el nombre que hayamos definido. ¿Para qué podemos utilizar esta opción? Por si queremos darle el mismo texto a un nombre que hace referencia a una celda en diferentes hojas, ya que no puedo tener el mismo nombre si trabajo con ámbito de libro. Vamos a comprobarlo con un ejemplo. Calculamos las ventas del mes de enero multiplicando las ventas realizadas por el nombre precio venta 17 que ya teníamos definido previamente y arrastramos la fórmula para calcular el resto de resultados y realizamos la suma total del mes de enero con la función suma. Por último, nos vamos al administrador de nombres que encontramos en la pestaña Fórmulas para crear el nombre ventas para ese valor que acabamos de obtener. Una vez en el cuadro de diálogo, pulsamos en el botón Nuevo y escribimos como texto Ventas. Y cambiamos el ámbito a la hoja de enero. Como habíamos seleccionado la celda previamente, ya tenemos la celda correspondiente a las ventas de enero. Pulsamos Aceptar y ya tenemos definido ese nombre para el valor de enero. Realizamos exactamente lo mismo para la hoja de febrero. Multiplicamos las ventas realizadas por el nombre que hemos definido de precio venta 17 y copiamos la fórmula al resto de celdas. Y definimos el formato moneda desde la pestaña de inicio. Y hacemos la suma total del mes de febrero con la función suma. Por último, nos vamos al administrador de nombres de la pestaña Fórmulas para crear el nombre ventas para ese valor que acabamos de obtener. En el cuadro de diálogo que se nos muestra, pulsamos en el botón Nuevo y escribimos como texto Ventas y cambiamos el ámbito a la hoja de febrero. Como habíamos seleccionado el valor, ya tenemos la celda correspondiente a las ventas de febrero. Pulsamos Aceptar y ya tenemos definido ese nombre para el valor de febrero. Para que las ventas totales no sean iguales, cambiamos la cantidad de las ventas para el producto 1. Nos vamos a la hoja de resultados y vamos a comprobar lo que acabamos de hacer. Como total de enero, escribimos el signo de igual y pulsamos la tecla F3. Y vemos que en el cuadro de diálogo de pegar nombre no se nos muestra el nombre ventas, por lo que escribimos de forma manual primero el nombre de la hoja, seguido del signo de exclamación y después el nombre que hemos definido llamado ventas. Hacemos lo mismo para febrero. Escribimos el signo de igual y pulsamos en la tecla F3. Y en el cuadro de diálogo pegar nombre tampoco se muestra el nombre que hemos definido en la hoja de febrero, por lo que escribimos el nombre de la hoja seguida del signo de exclamación y el nombre ventas. Y para obtener el total del bimestre realizamos la suma de ambos nombres. Escribimos el nombre de la hoja enero y el nombre ventas y la sumamos a la hoja de febrero al nombre ventas. Como vemos, hemos utilizado el mismo texto para ambos nombres, ya que su ámbito era la hoja activa donde se encuentran los valores. Si nosotros ahora generamos un texto con el mismo nombre en otra hoja y con el ámbito de libro,
Aunque pueda parecernos que está por encima este ámbito, no es así. En cada hoja se utilizará el nombre que se ha definido en esa hoja activa. Vamos a comprobarlo con un ejemplo. Calculamos el 10% de las ventas como gastos. Nos situamos en la hoja de enero y calcularemos el 10% del valor total. Para ello, seleccionamos las ventas totales y las multiplicamos por un 10%. Y para finalizar, le damos el formato moneda desde la pestaña de inicio. Hacemos lo mismo en la hoja de febrero y multiplicamos el valor total por un 10% y le damos el formato moneda desde la pestaña de inicio. Para comprobar que el ámbito de la hoja tiene mayor prioridad que el ámbito del libro, vamos a utilizar un nuevo ejemplo y vamos a crear una nueva hoja. En esta nueva hoja escribimos en una celda el valor 50.000. Seleccionamos la celda donde tenemos escrito el valor y definimos este valor con el nombre ventas, pero con el ámbito libro. Para ello, nos vamos al comando administrador de nombres y en el cuadro de diálogo pulsamos en el botón nuevo. Como texto, escribimos ventas y como ámbito dejamos la opción por defecto de libro. Y como habíamos seleccionado la celda previamente, ya tenemos la celda correspondiente a ese valor. Pulsamos en aceptar y en el botón de crear y comprobamos que aunque hayamos definido ese nuevo nombre con el ámbito de libro, las operaciones realizadas en las hojas de enero y febrero no han cambiado, porque cada hoja utiliza el nombre que hemos definido sobre ella. Si eliminamos el nombre que teníamos para la hoja de febrero, automáticamente cogerá el nombre que teníamos definido para el ámbito del libro y se mostraría en la fórmula un 10% del valor escrito, en nuestro caso un 10% de 50.000. Vamos a seguir conociendo las opciones que tenemos en el administrador de nombres. En el comentario podemos crear una descripción que podréis utilizar para tener más claro lo que habéis definido. Es decir, es solo información sobre el nombre que habéis creado. En nuestro caso, vamos a insertar la fecha. Para ello, modificamos el nombre desde el botón modificar y le añadimos la fecha de hoy. Al pulsar aceptar, se nos muestra en el listado de nombres la información adicional que hemos añadido en este nombre en el campo comentario. Para eliminar alguno de los nombres que ya tenemos generados, es más sencillo que crearlos. Seleccionamos el nombre que deseamos borrar de la lista que se nos muestra en el administrador de nombres y pulsamos en el botón de eliminar o en la tecla de suprimir. Se nos muestra un nuevo cuadro de diálogo para pedirnos la confirmación de la eliminación del nombre. Pulsamos en aceptar y ya tendremos ese nombre eliminado. En las celdas donde utilizábamos ese nombre nos mostrará un mensaje de error, ya que no existe ningún nombre definido con ese texto. Es decir, estamos utilizando en una fórmula una referencia que Excel no reconoce o no existe. Si las celdas se muestran llenas de almohadillas, es por el ancho de columna que tenemos, que no permite visualizar el contenido que tenemos en las celdas. Hacemos doble clic en la separación de las columnas para aumentar el tamaño de las mismas. Con esto concluimos el tutorial de cómo aprender a modificar, eliminar y administrar los nombres en Excel 2013. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.